Welcome to Hombre Fuerte. And don't forget to subscribe. Nunca nació roto ni débil, simplemente aprendió demasiado pronto a esconder lo que era, a suavizar su carácter para encajar en un mundo que dice admirar a los hombres fuertes, pero solo tolera a los hombres manejables. Y así, sin darse cuenta, fue abandonando partes de sí mismo, primero su voz, luego su ambición, después su fuego interno, hasta que un día despertó con una vida ordenada, pero vacía, con responsabilidades cumplidas, pero con una identidad postergada, sintiendo una incomodidad constante que no podía explicar, un peso silencioso que lo acompañaba incluso en los momentos tranquilos, porque no era cansancio físico, era agotamiento de vivir desconectado de su esencia, cumpliendo expectativas ajenas mientras traicionaba la propia, y durante años intentó ignorarlo, distrayéndose, racionalizando, convenciéndose de que así era la vida adulta, de que la frustración silenciosa era normal. Hasta que una noche, sin música épica, palabras motivacionales, entendió algo brutal. Nadie iba a venir a despertarlo. Nadie iba a darle permiso para volverse fuerte. Nadie iba a rescatar la versión que había dejado atrás. Y aceptar eso dolió, porque destruyó todas las excusas, pero también lo liberó, porque por primera vez dejó de esperar y empezó a decidir, entendiendo que la comodidad no es paz, es anestesia, y que la disciplina no es castigo, es respeto propio. Y así comenzó un proceso que no necesitó anunciar. Eligió el camino que no promete placer inmediato, el camino del esfuerzo diario, del sacrificio silencioso y de la coherencia innegociable. Empezó a entrenar, no para verse mejor, ni para impresionar, sino para enfrentarse a sí mismo, para quedarse cuando el cuerpo temblaba y la mente pedía escapar. Y los primeros días fueron humillantes, sin progreso visible, sin motivación constante, solo cansancio, dudas y una voz interna insistiendo en volver a lo conocido, pero esta vez no negoció, se quedó, cumplió, regresó al día siguiente y al siguiente, incluso cuando nadie miraba, porque comprendió que la verdadera transformación ocurre lejos del reconocimiento. Y poco a poco el entrenamiento dejó de ser físico y se volvió mental. Cada repetición una decisión, cada serie una afirmación silenciosa de que ya no iba a huir. Y con el tiempo algo empezó a cambiar, no solo en su cuerpo, sino en su presencia. Su postura se volvió firme, su mirada tranquila, su energía estable. Dejó de reaccionar impulsivamente. Dejó de justificarse, dejó de buscar aprobación, entendiendo que un hombre centrado no necesita explicar quién es. Y esa coherencia empezó a reflejarse en todas las áreas de su vida, en cómo hablaba, en cómo caminaba, en cómo tomaba decisiones difíciles, sin dramatizar, porque había aprendido que la verdadera fortaleza no es ruidosa ni agresiva, es silenciosa, constante y confiable, y comprendió que la masculinidad auténtica no se trata de dominar a otros, sino de dominar el caos interno, resistir tentación de la comodidad y elegir el camino difícil cuando nadie te obliga. Y aunque hubo recaídas, noches de duda y momentos donde la vieja versión intentó volver, ya no retrocedía, porque había aprendido que avanzar no siempre se siente bien, pero retroceder siempre duele más, y con el tiempo su silencio se volvió pesado, no vacío. Su presencia se sintió sin esfuerzo, no por intimidación, sino por integridad. Y cuando otros comenzaron a notar el cambio, dejó de importar, porque ya no vivía para ser visto, vivía para respetarse. Y esa es la transformación más peligrosa que puede experimentar un hombre,
Porque un hombre que se respeta no acepta migajas, no se traiciona y no negocia con su identidad. Y esta historia no es motivación cómoda, promesas rápidas. Es una advertencia clara de que dentro de cada hombre existe una versión más fuerte, más disciplinada y más completa. Pero esa versión exige sacrificio, exige constancia y exige abandonar la comodidad, y no despertará con frases bonitas ni inspiración pasajera. Despertará el día que decidas dejar de huir, el día que aceptes la incomodidad como parte del proceso y elijas construirte incluso cuando nadie esté mirando, porque es ahí, en el trabajo silencioso, en la disciplina diaria y en la coherencia sostenida, donde nacen los hombres que no piden permiso, no buscan validación y no negocian con quienes son. Y cuando el cambio empezó a ser visible, cuando el cuerpo ya no mentía y la mente había aprendido a resistir, llegó la etapa más peligrosa de todas, aquella donde muchos hombres se pierden creyendo que ya han llegado. Porque el verdadero enemigo no aparece al inicio del camino, aparece cuando crees que ya no lo necesitas recorrer con la misma disciplina. Y fue ahí donde entendió que la transformación no es un evento, es una identidad que se defiende todos los días, incluso cuando nadie observa, incluso cuando el cansancio mental se acumula y la tentación de relajarse se disfraza de merecido descanso. Y esta vez no se dejó engañar, porque ya había vivido el precio de la comodidad, sabía exactamente a dónde conducía. Así que elevó el estándar una vez más, no desde el ego, sino desde la coherencia, eliminando distracciones que antes justificaba, cortando hábitos que drenaban su energía y aprendiendo a decir no sin culpa, porque comprendió que cada límite que no pones es una forma silenciosa de traición personal. Y con el tiempo empezó a notar algo incómodo. Su presencia cambiaba la dinámica de los espacios, no porque buscara dominar, sino porque un hombre centrado altera el entorno sin esfuerzo. Y eso incomodaba a quienes aún vivían divididos, pero por primera vez no se redujo para encajar. No, pidió disculpas por evolucionar. No explicó su proceso, simplemente continuó, entendiendo que no todos están destinados a acompañarte cuando decides tomarte en serio. Y esa aceptación trajo una calma profunda, porque dejó de mendigar comprensión y empezó a valorar respeto. Y aunque la soledad apareció en ciertos momentos, ya no la temía, porque había aprendido que la soledad del crecimiento fortalece, mientras que la compañía sin dirección debilita, y poco a poco su mente se volvió más silenciosa, más estable, más peligrosa en el mejor sentido, porque ya no reaccionaba por impulso ni emoción, reaccionaba desde principios, y los principios no tiemblan. Y esa estabilidad comenzó a reflejarse en cada decisión diaria, en cómo enfrentaba el estrés, en cómo cargaba responsabilidad sin quejarse, en cómo aceptaba el cansancio como parte natural del proceso, entendiendo que el cansancio del esfuerzo construye, pero el cansancio de huir destruye lentamente. Y esta historia no se trata de convertirse en alguien perfecto ni invencible. Se trata de cerrar la brecha entre lo que sabes que puedes ser y lo que estás dispuesto a sacrificar para lograrlo. Y el mensaje es claro, crudo e innegociable. Dentro de cada hombre existe una fuerza que espera permiso, pero ese permiso no lo da el mundo, no lo da la motivación y no lo da nadie más que tú. Y el día que dejas de negociar con tu identidad, el día que eliges disciplina sobre comodidad y coherencia sobre excusas, ese día no te vuelves popular, pero te vuelves sólido. Y un hombre sólido no necesita aplausos, no necesita validación y no necesita permiso, porque camina con la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, no se está traicionando. Y en ese punto ya no había vuelta atrás. Porque cuando un hombre se ve con claridad, deja de poder engañarse
Y él ya había probado lo que se siente caminar con la espalda recta, con la mente alineada y con una disciplina que no depende de emociones. Y aunque el camino se volvió más exigente, también se volvió más honesto, porque entendió que la vida no premia las intenciones, sino la constancia, y que la fuerza real no se construye en los días buenos, sino en aquellos donde todo pesa, donde el cuerpo está cansado, la mente duda. Y aún así decides avanzar, y fue ahí donde ocurrió el verdadero cambio. No cuando su cuerpo se volvió más fuerte ni cuando otros comenzaron a respetarlo, sino cuando dejó de necesitar cualquier confirmación externa para seguir, cuando comprendió que su valor ya no dependía de resultados inmediatos ni de opiniones ajenas, sino de la coherencia diaria entre lo que pensaba, decía y hacía. Y esa coherencia lo volvió peligroso en el mejor sentido, porque ya no era manipulable, ya no reaccionaba desde el ego ni desde la inseguridad, reaccionaba desde principios firmes, y los principios no se negocian. Y con el tiempo comenzó a ver con claridad quién merecía su energía y quién solo traía ruido, quién caminaba con propósito y